La preparación del cloruro de cromo 3 que aquí se muestra vale la pena comentarla un poco porque, claro, la deshidratación de un cloruro hidratado como este, que es el producto de partida, es muy difícil por los medios convencionales. Me refiero a la utilización de una corriente de cloruro de hidrógeno, cloruro de tionilo, ortoformiatos. Bueno, pues de esa forma no es fácil llegar al cloruro de cromo 3. Por eso, fijaros, aquí se hace la deshidratación en caliente, pero en atmósfera o pasando una corriente de tetracloruro de carbono. Esto, a fin de cuentas, es el equivalente al sistema que usamos otras veces de carbono más cloro para reducir a los óxidos y clorarlos, ¿verdad? Bueno, pues el tetracloruro de carbono lo que haría sería evitar la formación de óxido a la hora de descomponerse el hidrato, porque si se forma algo lo transformaría en el cloruro. Aunque la síntesis se lleva a temperatura relativamente alta, no puede uno pasarse porque este cloruro de cromo, pues a 900 grados aproximadamente, sublima con facilidad. Aunque este cloruro es muy inerte y se puede hervir en agua y no le pasa nada, pues hay algunas reacciones que sí que son curiosas e interesantes que parecen difíciles a la vista de lo que he comentado. Esta es la reacción con tetrahidrofurano. El cloruro de cromo 3 se disuelve en tetrahidrofurano, pero fijaros, lentamente. Primero hay reflujo 4 horas, luego otras 8 horas, luego más tiempo. En fin, el proceso es muy lento, pero se puede acabar aislando el tricloruro de cromo tetrahidrofurano. Algo parecido ocurre con piridina y de forma más suave, pero bueno, es normal porque la piridina es mucho mejor coordinante que el tetrahidrofurano. Aquí la tenemos también descrita y cómo se puede cristalizar. Tanto en Brauer como en Organic Synthesis hay una buena descripción. A partir del cloruro de cromo 3 anhidro se puede preparar el cloruro de cromo 2, cosa bastante razonable, pasando una corriente de hidrógeno y a temperatura, bueno, pues relativamente alta, como es normal. Curiosa es la síntesis de este nitrato hexamín cromo 3, porque uno piensa, bueno, esto podría prepararse, por ejemplo, pues en agua con exceso de amoníaco acuoso. Bueno, pues no se consiguen, digamos, desplazar las 6 moléculas de agua por amoníaco por mucho amoníaco que haya, de forma que hubo que acudir a utilizar amoníaco líquido para transformar el cloruro en el complejo amoniacal, pero en amoníaco líquido, y luego ya una vez formado el hexaquis amoníaco o el hexamín y cromo 3, bueno, ya sí se le puede transformar luego en otros compuestos sin que lo pierda en poco tiempo. Es de notar que el cloruro hexamín cromo 3 sí se puede preparar también a partir del cloruro de cromo 2, tratándolo con amoníaco en exceso y con cloruro amónico. Es curioso porque en esa reacción el cloruro amónico, y aunque haya mucho amoníaco, pues permite la liberación de hidrógeno para oxidar al cromo 2 a cromo 3 y poder formar el complejo. Es una reacción curiosa en cualquier caso, aunque aquí no ha sido señalada. Lo que sí se ha señalado es cómo el cloruro de cromo 3, cuando se trata con exceso de amoníaco, de lo que queramos, pues conduce a ese cloruro del cloropentamín cromo 3. Bueno, luego este sí que permite la sustitución de este cloro coordinado por otras cosas, pero fijaros, no permitía la entrada de 6 amoníacos a la esfera de coordinación del cromo. Decíamos que en la química del cromo y sus compuestos era también muy importante el cromo hexacarbonilo, porque nos permite preparar, pues eso, compuestos en estado de oxidación cero, carbonilos, nitrosilos, incluso hasta negativos, ¿verdad? Carbonilatos. Bueno, pues a este hexacarbonilo de cromo se llega bastante bien dentro de lo que cabe, con rendimientos desde luego más bien tirando a moderados, a partir del cloruro de cromo 3 y un proceso más o menos complejo, aunque aquí no parezca tanto, ¿verdad? Porque, bueno, pues de temperatura baja, un magnesiano como este, el bromuro de fenilmagnesio, que uno no entiende muy bien cómo funciona, aunque sí, sabemos que actúa como reductor, pero es un poco complejo el procedimiento, etcétera. Bueno, pues así se puede preparar el carbonilo de cromo y a partir de él muchísimos derivados. Derivados de sustitución del monóxido de carbono con numerosos ligandos. Fijaros que, bueno, ligandos que no son buenos coordinantes como pueden ser, pues, los nitrilos o los éteres también son capaces de desplazar
a uno o varios COs del carbonilo para formar compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del cromo tricarbonil tris propionitrilo. Bueno, pues preparado con gran facilidad, como se puede ver aquí. Aquí tenemos un caso también relacionado en tolueno por reacción con un terbutil isocianuro. Bien, se puede preparar tanto aquí como aquí, pues con 1, 2, 3 COs o ligandos en lugar de los COs. Pero fijaros, no veréis así como así cambiar más de 3 COs, porque a medida que se va cambiando un CO, va siendo más difícil sustituir los siguientes. Hay razones muy claras y bien explicadas para ello. Así que no se pasa de un carbonilo CO3 y 3 ligandos. Aquí tenemos también un ejemplo un tanto especial de con tetrahidrofurano cuando se quiere preparar un derivado solamente con una molécula de tetrahidrofurano. Fijaros que aquí lo que se hace es irradiar ultravioleta para que se rompa un enlace cromo-carbonilo y ocupe su lugar. Se marcha, claro, el CO se marcha y entra en su lugar el tetrahidrofurano. Pero es importante eso, que el CO se marche, porque si pasamos una corriente de CO no es posible esto. Es preferido el CO al tetrahidrofurano. Aquí tenemos el caso en el que se han sustituido 3 COs por su equivalente, que es un anillo aromático, algo así como 3 pares de electrones que aporta el anillo. En este caso, fijaros que es un anisol, ¿verdad? Muy parecida es la síntesis que vemos aquí de este ciclopentadienil tricarbonil cromato de sodio con, bueno, pues 2 moles de dimetoxietano. Bueno, pero a fin de cuentas lo que hemos hecho no es ni más ni menos que cambiar 3 COs por el ciclopentadienuro. El anión ciclopentadienuro sabemos que da 3 pares de electrones y es equivalente a 3 COs. Así que esto es muy parecido al que hemos visto aquí de la preparación con el anisol. La sustitución de solamente un CO por un tetrahidrofurano, como hemos visto aquí, tiene la ventaja de que luego el tetrahidrofurano se puede desplazar casi con cualquier cosa y nos permitirá preparar derivados del tipo pentacarbonilo con otros ligandos. Esto se ha ilustrado aquí pues en la preparación de este derivado con tiourea. El carbonilo también permite preparar con gran facilidad compuestos como el que aquí se menciona, un carbeno complejo, metilo, metoxi, unidos al carbono. Se ha transformado una molécula de CO coordinado en esta otra especie carbénica. En 2 fases. En la primera fase, ¿verdad? Pues el metil-litio ataca el metilo y el anión que resulta, pues luego es, diríamos, transformado en este derivado con el catión trimetiloxonio que transfiere un grupo metilo y libera dimetiléter. La cristalización se hace mediante adición de pentano a temperatura baja. En cualquier caso, pues un poco incómodo para el laboratorio convencional de alumnos, ¿verdad? Como ya he dicho antes, la química del carbonilo de cromo es extensísima y se pueden preparar gran cantidad de compuestos. Bueno, aquí tenemos la preparación de uno con enlace cromo-cromo y formalmente de cromo -1, ¿verdad? Este decacarbonil y cromato de ppn es, como bien sabemos, el catión munitruro bis trifenilfósforo más 1, o más sencillo de describir sería 2 moléculas de trifenilfosfina fosfano unidas a un átomo limpio de nitrógeno y el conjunto con una carga positiva. La formación del nitrosilo aquí descrito es un tanto sorprendente porque es que se han eliminado de la esfera de coordinación del cromo todos los COs y han entrado en su lugar 5 moléculas de acetonitrilo, que era el disolvente, ¿verdad? Y un NO. Hay que notar que el catión nitrosilo, que lo hemos introducido aquí en forma de tetrafluorato de nitrosilo, ¿verdad? Pues ese catión pues es un dador de 2 electrones y es equivalente, por supuesto, a cualquiera de estos ligandos que son dadores de 2 electrones, igual que el CO. Quizás ya algo menos sorprendente es
la preparación de este compuesto hidratado en el que, a fin de cuentas, ha sido los acetonitrilos los que han sido sustituidos por moléculas de agua. Es razonable. La sustitución de un CO por un ligando ya la hemos comentado y es perfectamente posible con un halogenuro. Aquí tenemos esta sal de tetraetilamonio preparada de esta forma con bastante facilidad. Y es curioso porque luego resulta que puede tratarse esto con un ligando de tipo fosfito, pues un fosfito sencillo como este fosfito de metilo, pues es capaz de desplazar a uno de los COs fácilmente para dar este compuesto, con un cloro y con un fosfito coordinados en lugar de dos COs. Y luego este cloro se puede desplazar por otros ligandos, por ejemplo, con trifenilfosfina se ha desplazado, el fosfito no se inmuta, evidentemente, como se podía esperar, y el cloro se va cambiado por la trifenilfosfina, trifenilfosfano decimos ahora, ¿verdad? De manera que tampoco es sorprendente que se forme aquí el isómero trans, porque un fosfito, aunque no tenga un ángulo cónico muy grande, la trifenilfosfina, fosfano, pues lo tiene, bueno, de 150 grados, de manera que en cis no caben bien los dos. Una idea de la riqueza y variedad de compuestos que se pueden preparar a partir del carbonilo de cromo nos lo da, por ejemplo, esta. La preparación de este derivado que es un tris-dimetilpirazolil borato de cromo dicarbonil nitrosilo. Bueno, pues a esta especie se llega, fijaros, utilizando la sal potásica del dimetilpirazolil borato, pero en presencia de diazal. Bueno, el diazal es un agente de nitrosilación muy poderoso y es algo así como un N-metil, N-nitroso para toluensulfonamida. Bueno, a fin de cuentas algo que transfiere el NO que tiene muy fácilmente. Y luego este compuesto que formalmente puede considerarse de carbonilo 0, con 2, 3 y 3, 6 ligandos, este a veces se considera catiónico, pero este aniónico, a fin de cuentas, 6 ligandos dadores de 2 electrones y cromo 0. Bueno, pues decía que se puede oxidar sin dificultad, por ejemplo, en metilciclohexano, pues con yodo. Bueno, metilciclohexano, pero también con otros disolventes inertes, por supuesto. Es de notar que el tetraquis nitrosilo de cromo pues se prepara con bastante facilidad. Fijaros, esto es en pentano, pasando una corriente de NO. Y bueno, la irradiación ultravioleta es importante. Se cambian entonces los 6 COs por 4 NOs. Fijaros que es que el NO es un dador de 3 electrones. Así que 3 por 4, 12, equivalente a 6 por 2, 12. De nuevo tenemos aquí la síntesis de un carbonil nitrosil ciclopentadienil cromo. Bueno, utilizando también diazal como agente de nitrosilación. Ya he dicho que es muy efectivo para introducir NO. Y luego, pues a partir de él, reacciones de sustitución, como la que vemos aquí, con cloruros, en lugar de COs. Pero bueno, añadiendo más agentes de nitrosilación, en este caso cloruro de nitrosilo. Así que se puede considerar que es algo así como una adición del NO y del cloro y que en el curso de semejante adición, pues bueno, hemos echado fuera a los dos COs. El compuesto se puede reducir con amalgama de sodio, bueno, pues para dar un compuesto dinuclear con un enlace cromo-cromo, que es el que aquí se indica. Aquí tenemos más ejemplos de reacciones de sustitución sobre el carbonilo de cromo. Por ejemplo, con el C7H8, que es un cicloheptatrieno. Desplaza, obviamente, pues a 3 COs, como se podía esperar. Aquí, desplazando 3 COs con 3 moléculas de piridina. Y aquí, con otra especie nitrogenada que lleva 3 nitrógenos, que es un triazaciclohexano, aza en 1,3,5, aunque aquí no se especifique, y trimetilado. Los metilos van en lugar de los hidrógenos que le quedan a cada uno de los 3 nitrógenos. Y esta última transformación
de un cárbeno cortinado en otro, bueno, pues tampoco tiene nada de especial.